Mientras van colocando sus datos en el chat, chicos, como asistencia, voy abriendo las carpetas para ya empezar nuestra clase. Hoy vamos a hacer los dos procesos iniciales cognitivos, ya que pertenecen a los procesos superiores. Hoy vamos a ver pensamiento y lenguaje. Coloquen por favor sus datos en el chat. You created a business. Now, create videos for your business. Easily. Creé un impacto. Soy Luis Castro. Muy bien, vamos a empezar entonces. Henrik, Erika, Alexandra, Carol, Renato, Fernanda, Alexandra, Aarón, Milagritos, Heiner, Omar, Jessica, Natalie, Karen Liley, Anthony, Frank, Nicole, Soncoy, Samantha, Valerie, Erika, Blanca, Renzo, Nara, Jimena, Jason, Sergio, Mesías, Carla, Brenda, Nicole, Karina, Eric, Josué y Karen. Bienvenidos chicos a la semana 7. Hoy es miércoles 21 de octubre ya, bordeando el medio ciclo de este acelerado, podría decir así, un ciclo atípico. Espero que se encuentren muy bien y sin más, vamos a empezar nuestra clase. Permítanme compartir. Y mientras voy compartiendo la pantalla, por favor, alguien me va recordando qué es lo que hicimos la semana pasada, cuáles fueron los temas que tocamos. La semana pasada vimos 3 procesos cognitivos: atención, concentración y memoria. ¿Quién recuerda algunos conceptos claves? ¿Qué era la atención? Proceso cognitivo
que le permite al ser humano orientar su actividad psíquica, es decir, su actividad mental, como respuesta a diferentes estímulos. Atender, entonces, es orientar mi actividad mental, es dirigirla. Atención. La concentración es focalizar la atención en un solo estímulo, poniendo tus 5 sentidos al servicio de ese estímulo. Focalizar entonces es concentrarse, o concentración, o concentrar es elevar el nivel de mi atención y sostenerla en el tiempo. ¿Qué es la memoria? Proceso cognitivo que le permite al ser humano almacenar, guardar, archivar y evocar información previamente guardada. La memoria. Según Ausberg, un estudioso del aprendizaje, señala de que estos procesos cognitivos, la atención, la concentración y la memoria, son tan importantes a la hora de desarrollar inteligencias y por ende solucionar problemas. Entonces, no se olviden, estos procesos cognitivos son una secuencia, pertenecen a todo un proceso a la hora de adquirir aprendizajes. Hoy vamos a ver 2 procesos cognitivos ya de índole superior, se les llama también procesos cognitivos complejos, que son el pensamiento y el lenguaje. En cuanto al pensamiento, vamos a ver un autor que va a establecer toda una teoría del desarrollo en el pensamiento. Se denomina también teoría del desarrollo cognitivo. En otros textos señala como desarrollo de la inteligencia. ¿Okay? Teniendo en cuenta ese aspecto, vamos a utilizar a este autor. Ya van a descubrir quién es. Es un psicólogo suizo. Hizo experimentos con sus hijos para poder determinar, ¿sí?, todas las características que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezamos con el pensamiento. Es un proceso cognitivo superior por el cual una persona genera ideas, genera conceptos, genera juicios y raciocinios. Profesor, las ideas y los conceptos no son lo mismo. Los juicios y los raciocinios no vienen a ser cosas similares. No. Hoy vamos a darnos cuenta de que el pensamiento como proceso cognitivo superior, ¿sí?, es un generador de todos estos términos. Las características del pensamiento, ¿sí?, más importantes son las que están en la lámina. Esto no quita de que puedan encontrar ustedes más características, pero las más importantes son estas. Nos señalan que el pensamiento es un proceso cognitivo superior. Surge del conocimiento sensorial. Es un proceso simbólico porque utiliza representaciones, utiliza imágenes, ¿sí?, genera ideas, genera conceptos, genera juicios y otros. Tiene como medio de expresión el lenguaje. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. Establece relaciones de semejanzas, diferencias, casualidades, efectos, causas, espacios, tiempos, cantidad, calidad y otras relaciones. Gracias al pensamiento, uno puede establecer diferencias, semejanzas y cualquier característica que ese objeto pueda tener. Además, permite al hombre evaluar y solucionar problemas conjuntamente con otros procesos cognitivos, en especial con la inteligencia. ¿Sí? Lo hemos mencionado. El pensamiento, entonces, como proceso cognitivo superior, ¿sí?, junto a la inteligencia, permiten resolver problemas. Busca hallar también lo esencial de las cosas. Gracias al pensamiento nosotros podemos generar, ¿sí?, ideas, juicios, raciocinios de tipo abstracto. Aquello, ¿sí?, aquello que no es tangible, aquello que no es obvio,
gracias a nuestro pensamiento. Además, la característica del pensamiento, ¿sí?, señala de que es exclusivamente humano. El pensar es una facultad exclusivamente humana. Esto no lo tienen los animales, por ejemplo, ¿no? Menos las plantas. Por ahí alguien dijo, profesor, pero los delfines son inteligentes, ¿no? Tomando en cuenta el concepto de inteligencia que permite solucionar problemas, claro, muchos animales, ¿sí?, a su manera, de manera instintiva, son inteligentes, pero esta capacidad, ¿sí?, de pensar solo es exclusivo a los humanos. Eso como características más resaltantes del pensamiento. ¿Cuáles son las modalidades del pensamiento? Hoy vamos a ver dos tipos, ¿sí?, de clasificaciones. La primera, que es por su dirección. Dice que los pensamientos son convergentes y también divergentes. Chicos, tomen en cuenta esto porque en mi corta experiencia en el centro preuniversitario suele venir estas preguntas, ¿no?, con relación a este tema. ¿Qué es un pensamiento convergente y qué es un pensamiento divergente? A ver, vamos a detallar. Dice que los pensamientos convergentes, ¿sí?, son procesos en la cual el pensamiento se dirige a una sola respuesta, ¿sí?, a una sola respuesta. Esta respuesta, ¿sí?, como fin de una situación problemática. Profesor, no te estoy entendiendo. Repíteme, por favor. Claro, el pensamiento convergente, en términos más fáciles, ¿sí?, son respuestas, ¿sí?, únicas a un determinado problema, ¿sí? Es una sola respuesta, no hay más respuestas. Aquí hay un problema y su respuesta convergente. Vamos a ver. El problema dice, en épocas de lluvia se presentan goteras en la casa. Miren, este es un problema cotidiano que se puede dar aquí en nuestra zona, ¿no?, que se da en nuestra zona. Justamente estamos ahora mismo pasando una época de lluvia y es normal que en estas épocas de lluvia se presenten goteras en nuestras casas, ¿no?, en toda la selva peruana. ¿Cuál sería el pensamiento convergente? Está abajo, dice, colocar un balde debajo de la gotera o colocar cualquier recipiente. Algunos colocan baldes, algunos colocan tazas, algunos colocan, no sé, bacines. Esa es la respuesta, esa es la solución a ese problema, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo, verdad? Entonces, si esa es nuestra forma de solucionar el problema, decimos que estamos teniendo un pensamiento convergente. Ahora nos vamos a la otra vereda y vamos a ver que existen también pensamientos divergentes. ¿En qué consisten? El pensamiento divergente es el proceso del pensamiento que se dirige a respuestas nuevas y originales frente a una situación problema. El pensamiento divergente, a diferencia del convergente, tiene más de una posible respuesta, más de una posible solución, tiene alternativas. Y dentro de esas alternativas, ¿sí?, se dicen que son originales, que son nuevas. El pensamiento divergente, entonces, nos facilita la resolución de problemas, porque nos entrega un abanico de posibilidades, a diferencia del convergente. Ante el mismo problema, ¿sí?, repito, ante el mismo problema, en épocas de lluvia se presentan goteras en la casa, el pensamiento divergente lo que hace es, en primer lugar, identificar los puntos en los cuales hay goteras, ¿sí? Es decir, realiza un diagnóstico de dónde se filtra el agua, por dónde ingresa. Si es necesario, sube al techo, ¿sí?, tiene que subir, y después de subir al techo, agarra su pasta, esas pastas que sellan, ¿sí?, que sellan techos,
ya sean techos de cemento, material, techos de madera, techos de, como se hacía antes, ¿no? Con caña, con barro. Entonces el pensamiento divergente, más allá de colocar un recipiente debajo de la gotera, lo que hace es analizar el problema e identificar otros puntos, ¿sí? Identificar otras alternativas de solución. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Profesor, entonces me estás diciendo que el pensamiento convergente es malo. No, no es malo ni es bueno, pero sí es importante desarrollar un pensamiento divergente también, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestra vida misma, en nuestra vida diaria, muchas veces solemos tener respuestas convergentes, ¿no? Se presenta un problema de índole familiar, se presenta un problema de índole sentimental, te peleaste con tu pareja, y lo primero que haces es decir, ya no me quieres, yo tampoco te quiero, no me hables, ya no me hables, yo no te hablo, nos separamos. Miren, un problema saca de nosotros inmediatamente un pensamiento convergente. Decir que hasta aquí no más, ya no hay solución. El pensamiento divergente lo que te da es tener un diagnóstico primero, ¿no? Del por qué estoy peleando, del por qué tengo problemas con mi pareja. Después de eso, lo que haces es un autoanálisis. Finalmente, lo que haces es evaluar las conductas de pareja. Y lejos de criticar o juzgar, lo que se hace es identificar, haciendo un mea culpa, ¿sí? Las responsabilidades personales y después las responsabilidades de pareja, ¿no? Miren cómo el pensamiento convergente, ¿sí? Y el pensamiento divergente muchas veces suelen ser antagónicos, ¿no? A la hora de solucionar problemas, ¿no? Y pareciera que el divergente fuera el pensamiento bueno, ¿no? El más importante. Sin embargo, solemos utilizar el pensamiento convergente sin ningún problema, ¿no? Y nos genera muchos beneficios, sobre todo en situaciones donde no hay más que pensar, donde no hay más vuelta que darle, ¿no? En decisiones más sencillas, en situaciones quizás menos complejas a la hora de solucionarlos. Entonces decimos que esa es la modalidad del pensamiento por su dirección, convergente y divergente. Ahora vamos a ver el pensamiento por su coherencia, ¿sí? Y cuando hablamos de coherencia, hablamos de que existen pensamientos lógicos y pensamientos no lógicos. Aquí voy a querer, chicos, que por favor intervengan. Yo les voy a hacer algunas preguntas y pueden ir respondiendo, ¿ok? Decimos que el pensamiento lógico es aquel que se fundamenta en principios, en leyes, en teorías, y que estas leyes, principios o teorías rigen nuestra realidad objetiva. Entonces, el pensamiento lógico es un pensamiento, ¿sí?, de tipo científico, ¿ok? Que existe una causa, ¿sí? Existe una razón para que bien fundamentada se pueda dar, se pueda generar. El pensamiento lógico, entonces, es aquel que se fundamenta en principios, en leyes, en teorías, y que éstas rigen nuestra realidad objetiva. Nada de subjetividades. Aquí hay un ejemplo, dice. Anticiparnos a los conflictos que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano. De esta manera, el ser humano tiene mayores opciones para solucionar. El pensamiento lógico, entonces, a mí, a ustedes, nos permite adelantarnos a cualquier hecho, a cualquier suceso, ¿sí?, y evitar las consecuencias negativas, ¿sí?, de esa situación. Por ejemplo, ¿no?, un pensamiento lógico en el contexto en el que estamos sería estudiar duro y parejo todo lo que queda de octubre, todo lo que queda de noviembre, ¿sí?,
para llegar al examen, al único examen en diciembre. Ese es mi pensamiento lógico, ¿no? Prepararme convenientemente, de manera adecuada, para poder rendir un examen, ¿sí?, adecuado también, un buen examen, y tentar una posible vacante, ¿no?, y tentar mi ingreso a la universidad. Ese sería un pensamiento lógico, es anticiparse, ¿sí?, a los hechos para evitar algún tipo de frustración y, por el contrario, ganar situaciones de éxito. Pensamiento lógico. Un pensamiento no lógico es todo lo contrario, ¿sí? Es la modalidad en la cual la actividad, ¿sí?, producto del pensar, se fundamentan en fantasías, en prejuicios e imaginaciones del sujeto. Por ejemplo, teniendo en cuenta, ¿sí?, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, ya es octubre, ¿no? No he estudiado nada, ya es noviembre y yo empiezo, ¿sí?, con este pensamiento de que faltando una semana voy a estudiar. Siempre me ha resultado esto, ¿no? Al final voy a copiar del compañero que esté al costado, voy a hacer de Tim Marín, la suerte ya decidirá si ingreso o no ingreso. El pensamiento no lógico, entonces, es un pensamiento que se sustenta en la fantasía, en los prejuicios o en la imaginación del sujeto. Por ejemplo, ¿no? Es creer de que vas a estar con mucha suerte ese día y por tener mucha suerte vas a ingresar a la universidad. Aquí hay otro ejemplo, dice, suponer que por cruzarte con un gato negro es sinónimo de que te va a ir mal en el día, es de mala suerte. Entonces tú te regresas a tu casa. A ver, chicos, aquí abrimos micrófonos. Yo quiero que por favor me digan una de esas creencias, porque las creencias también forman parte del pensamiento lógico, ¿no? Una de esas creencias que ustedes han escuchado a su mamá, a sus abuelitas, a sus abuelitos o a sus vecinos. Esas creencias que son parte de nuestra zona, aquí en la selva. ¿Quién me dice uno? A ver. Que cuando entra una mariposa a tu casa es porque te van a visitar. Ahí está. Sí, esa es típica, esa es típica. Una Del búho, que un búo vas a quedar estás embarazada, o alguien por ahí está embarazado. Sí, si ese bubito está en el árbol, en la pomarrosa, en el mamey, en el mango de tu casa, de seguro alguien de la familia está gestando, ¿no? Y ahí la mamá te hace un lío, ¿no? Sí, tú eres la única aquí que... Imagínense, ¿no? A ver, ¿qué más? La mariposa está muy bien. El buito. Los gallinazos, profe, ¿Qué? dicen que alguien va a morir. Eso es cierto, yo también crecí con esa creencia, ¿no? Se juntan los gallinazos por encima de tu casa y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Alguien se va a ir, decimos. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Hay muchos, ¿ah? Yo les voy contando uno. Una creencia también es de que cuando esta mujer está gestando, ¿sí?, su pareja está prohibido alzar peso, prohibido hacer fuerza, porque se cree, ¿sí?, que el hombre, que es el papá de esa criatura que está en formación, ¿sí?, al hacer fuerza, automáticamente ese bebé va a hincharse, va a tener una infección, ¿no? Eso también es una creencia muy fuerte acá. Hay gente también que sacando su prenda interior, sobre todo las mujeres, sacan su prenda interior y le empiezan a golpear en el día de luna llena, en una noche, perdón, de luna llena,
sacando su ropa interior, golpean a los árboles. ¿Por qué? Porque se cree que al hacer esto el árbol va a echar fruto, ¿no? Va a echar el fruto, el doble, el triple. Y esto es lo que hacen en luna llena. Golpearse también los glúteos, ¿no? Si te golpean los glúteos en luna llena, ¿sí? se cree de que vas a tener un glúteo voluminoso, ¿no? Glúteo grande. Bueno, y nos podemos pasar toda la mañana conversando, intercambiando ideas, conceptos de estas creencias. Repito, el pensamiento entonces tiene dos clasificaciones: por su dirección, convergente y divergente, y por su coherencia, pensamiento lógico y pensamiento no lógico. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones del pensamiento, es decir, qué funciones, qué actividades realiza. Y encontramos de que hay 5 actividades que nuestro pensamiento realiza todos los días. Chicos, esto es todos los días. A ver, en primer lugar, el análisis. ¿Qué es el análisis? Dice que es la operación del pensamiento donde se disgrega o se separa mentalmente un objeto o situación en diversas partes. El análisis implica tener un elemento como todo y para su mejor estudio, para la mejor investigación, lo que hacemos es separarlos. Ejemplo, tenemos un libro, ¿sí? Y para poder analizar este libro, es decir, poder estudiarlo, investigarlo de la mejor manera, lo que hacemos es a ese libro de 100 páginas separarlos por capítulos, ¿sí? Por capítulos. Esta separación por capítulos nos permite entender mejor lo que ese autor quiere transmitir en esa obra, en ese texto, en esa investigación, etc. ¿Sí? Entonces, analizar implica disgregar, separar mentalmente un todo en varias partes. ¿Para qué? Para un mejor estudio. Ejemplo, análisis de sangre. Cuando uno se hace un análisis de sangre, lo que quiere es, entre otras cosas digo, porque se pueden hacer muchas, entre otras cosas lo que se busca es determinar mis niveles de azúcar, determinar niveles de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Que son que es un tamizaje que toda persona debe hacerse, ¿no? Hoy en día, donde la diabetes es ya algo común, donde las personas que tienen un estilo de vida poco saludable, ¿sí? Tienen colesterol y tienen triglicéridos. Entonces, ese análisis de sangre me permite tener un estudio, ¿sí? Específico de varias partes. A eso se refiere con análisis. La segunda operación mental podría decirse que es lo opuesto al análisis. ¿Por qué? Porque la síntesis consiste en reintegrar o reconstruir las diversas partes de ese todo. Una vez hecho el análisis, ¿sí? Es decir, separarlos, la síntesis lo que hace es volverlo a su estado natural, ¿sí? Sintetizar significa reconstruir lo que está dividido en un todo, reconstruir lo dividido, lo que está por partes en un todo. Ejemplo, ¿no? Adivinar qué animal es a partir de sus características. Aquí se hacen concursos en programas de televisión, en programas de redes sociales, y el presentador empieza diciendo, ¿no? A ver, chicos, este es un animal, ¿no?, de 4 patas. Ya dio una característica. Hasta ahí difícil de adivinar porque existen millones de animales con 4 patas, ¿no? Y sigue diciendo, este animal es un mamífero. Ya esta segunda característica va discriminando
¿sí? Los mamíferos de otras especies, ¿no? A tal punto donde nosotros o la persona que forma parte de este concurso puede a eso se refiere con sintetizar. El pensamiento como operación, ¿sí? Nos permite hacer esto. La tercera operación del pensamiento, ¿sí? Quizás sea la más común dentro de todas, la comparación. Y es que el ser humano, desde que nace hasta que muere, suele establecer semejanzas y diferencias entre objetos que están a su alrededor, objetos que pertenecen a la realidad, ¿no? Vemos a un bebé, ¿sí? Que desde que conoce el sonido de voz de su papá o de su mamá, se alegra. Y cuando escucha una voz extraña, es capaz de asustarse o de llorar, ¿no? Porque es extraño. Miren cómo nuestro pensamiento desde temprana edad ya empieza a utilizar esta operación, la de comparar, ¿ok? Y esto hasta los finales de nuestros días. Aquí hay un ejemplo, dice, ¿qué diferencias hay entre la psicología y la psiquiatría, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Pregunta de examen. A ver, chicos, no se peleen por contestar. ¿Cuáles son las diferencias entre psicología y psiquiatría? ¿O son dos carreras similares? A ver, quiero ayudarles. La psicología y la psiquiatría son dos especialidades de la salud mental. Ahí tendremos entonces una similitud. Sin embargo, son dos carreras profesionales que se diferencian, ¿sí? Empezando desde su formación. La psiquiatría es una rama de la medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser psiquiatra, primero tengo que estudiar la carrera de medicina. En cambio, la psicología es una ciencia más de enfoque social y que hoy en día, junto a la psiquiatría, forman parte, ¿sí?, de ese pilar a la hora de dar el soporte emocional, ¿sí? Entonces tenemos carreras que tienen similitudes, pero que también tienen diferencias. Otra diferencia más resaltante podría ser el enfoque que utilizan para tratar los problemas de salud mental. La psiquiatría lo que hace es utilizar un tratamiento basado en los fármacos, ¿no? Utilizan mucha farmacología para tratar a sus pacientes. En cambio, la psicología, ¿sí?, utiliza, por ejemplo, hoy en día está muy de moda, y más que de moda, está teniendo muy buenos resultados la terapia cognitiva conductual, ¿no? Que es la terapia que se basa en afrontar un problema desde la capacidad cognitiva del sujeto, desde su análisis, desde su síntesis, ¿no?, para poder resolver un problema y cómo el pensamiento influye en nuestra conducta. A eso se refiere con la terapia cognitiva conductual. Entonces, nuestro cerebro, gracias al pensamiento, suele utilizar esta operación todos los días. Cuando nos vamos a comprar el pan, ¿sí?, cuando nos vamos a comprar algo en el mercado, nuestro cerebro ya está trabajando en compara precios, compara sabores, y es capaz de comparar cualquier característica. La cuarta operación del pensamiento se denomina generalización. ¿En qué consiste? Consiste en establecer características
comunes entre diversos objetos y situaciones. ¿Sí? Establecer características comunes, dice, entre diversos objetos y situaciones. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo, dice, decir que todos los tigres son felinos. A partir de una característica, uno puede establecer una conclusión general. A eso llamamos generalización. A ver, vamos a poner un ejemplo más actual. El martes pasado, no el día de ayer, sino el martes de la semana pasada, casi 33 millones de peruanos pensamos de que todos los chilenos nos odian, ¿no? Que todos los chilenos nos quieren perjudicar. Así son los chilenos, ¿no? Casi los 33 millones de peruanos pensamos eso. ¿Por qué? Porque un solo chileno, porque no fueron solo el árbitro principal, fueron los del VAR, también creo que eran chilenos, y más los jueces de línea, ¿no? Que por 4 chilenos, o por 5 chilenos, que nos arbitraron mal el día martes, creemos y pensamos de que todos los chilenos son ladrones, que son malos y que nos odian a los peruanos, y que siempre nos quieren perjudicar, ¿no? A ese tipo de pensamiento, a esa operación del pensamiento le denominamos generalización, ¿no? Generalización. Constantemente estamos generalizando. En temas sentimentales, si a ti ya te fue una vez mal, ¿sí?, con una relación, y en tu segunda relación también te fue mal, lo más probable es que a partir de esas 2 experiencias negativas, tú creas y pienses, sobre todo pienses, de que todas tus relaciones van a ser igual, van a ser de la misma manera, ¿no? Si el varón con el que estás te fue infiel 1, 2 veces, y otro varón conoces y también te fue infiel, ¿sí?, nosotros solemos generalizar y decimos, todos los hombres son unos perros, ¿no? Todos los hombres o todas las mujeres. A partir de un solo sujeto, ¿sí?, a partir de esa característica de ese sujeto, ¿sí?, la generalización como operación del pensamiento nos dice que por ese solo elemento le atribuimos a todo un grupo y a toda una población la misma característica. Generalización. Y por último tenemos la abstracción, que esta es una operación del pensamiento, por ejemplo, que permite al ser humano desarrollar tareas o labores de índole matemática. ¿Sí? Aquí están los pensamientos artísticos. ¿En qué consiste? Consiste en aislar o separar las cualidades esenciales de objetos o situaciones. Abstraer, ¿sí?, o abstracción es el proceso o es una operación del pensamiento en la cual, ¿sí?, nos alejamos de cuestiones tangibles para adentrarnos en cuestiones intangibles. Aquí tiene mucha actividad, ¿sí?, el pensamiento de los artistas, por ejemplo, que son capaces de crear obras maravillosas sin tener las cosas, ¿sí?, quizás le pudieran dar esa facilidad de hacer un cuadro de calidad mundial, ¿no?, un cuadro maravilloso. El artista ve cosas, ¿sí?, o imagina cosas, o piensa cosas, o situaciones, o elementos que el natural, en el común de nosotros, de las personas, no lo hace, ¿no? Lo mismo pasa a la hora de resolver ejercicios matemáticos. El pensamiento abstracto es el que nos permite, ¿sí?, de alguna manera también tener solución a estos problemas de orden matemático. Para concluir entonces esta lámina, es importante precisar que no son las únicas, pero ¿sí?, que quizás sean las más importantes y las más comunes dentro de nuestra actividad del pensar. Nosotros analizamos, sintetizamos,
comparamos, generalizamos y tenemos la capacidad de abstraer. Operaciones del pensamiento. ¿Cuáles son las funciones del pensamiento entonces? Son 3. Si estas son las operaciones, son las funciones que día a día solemos realizar. Conceptuamos, juzgamos y razonamos. Conceptuamos, juzgamos y razonamos. ¿En qué consiste conceptuar? Dice que es descubrir cualidades, características o esencias a un objeto. Es atribuirle ciertas características a un objeto para que a partir de eso tú puedas darle un nombre. ¿Okay? El niño que crece en un lugar donde hay árboles, inmediatamente por sus características, por su tallo, por sus ramas, por sus hojas o por sus frutos, ya empieza a darse la idea de lo que es un árbol. A eso le denominamos conceptual. En la siguiente lámina va a estar más claro. La segunda función del pensamiento es juzgar. Y es que el juzgar ya implica establecer relaciones entre esos conceptos, ¿no? Ejemplo, el sol es fuente de energía. Aquí hay un concepto. ¿Cuál es el concepto? El sol. Y a través de este concepto uno establece las relaciones. Y podemos emitir este juicio, ¿no? El sol es fuente de energía, ¿no? El sol es el centro del sistema planetario, ¿no? Donde se encuentra la Tierra, ¿no? Y podemos emitir diversas relaciones con respecto al concepto sol. Eso es juzgar. Se dice que conceptuar y juzgar son dos funciones sencillas de realizar. ¿Por qué? Porque en comparación a la tercera función, que es razonar, ya esto implica otro proceso y es más complejo. El razonar, entonces, es comprender relaciones entre planteamientos y llegar a una conclusión. Ejemplo, si Jorge es mayor que Luis y Luis es mayor que Susana, concluimos que Jorge es mayor que Susana. Este es un ejercicio típico de razonamiento matemático en la primaria, ¿no? Establecer relaciones a partir de las edades, a partir de quién es mayor y quién es menor. ¿En qué grado se hace? En 4º grado de primaria, ¿no? A partir del es más, a partir del 3er grado ya se empiezan a establecer, ¿sí?, un razonamiento en los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú ya quieres tentar una carrera universitaria, ¿sí?, y tienes que postular a la universidad, nos damos cuenta de que casi el 50% de ejercicios en una universidad, en un examen de admisión, casi el 50% de ejercicios son aquellos ejercicios donde tenemos que razonar. Y aquí hay exámenes de razonamiento verbal y exámenes de razonamiento matemático. Chicos, entonces, las funciones del pensamiento, ¿sí?, facultan al hombre a identificar los elementos, ¿sí?, a darle un nombre. Eso es conceptual. Pero además, ¿sí?, además nos permite emitir juicios al respecto de esos elementos, al respecto de esos conceptos, ¿no? Ejemplo, la Policía Nacional del Perú es un concepto, ¿sí? La Policía Nacional del Perú es un concepto, ¿no? Y cada quien tiene su concepto, ¿no? Institución del Estado que nació para servir y para ayudar al que más lo necesita, ¿no? Podría ser ese un concepto. ¿Cuál es el juicio? El juicio es
que a partir de ese concepto y lo que la realidad me dice, ¿no? Yo puedo decir que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones del Estado más corruptas que hay dentro de nuestra sociedad. Miren, el concepto me permite identificar las características de ese elemento y crearme, ¿sí? Y crearme un concepto mental. A partir de ese concepto, ¿sí? La realidad me va dando, ¿sí? Sus características y ahí es donde emito un juicio. En este ejemplo hay una fruta, esta fruta, de acuerdo a sus características, ¿sí? Conceptual me dice que es una manzana, posteriormente emito un juicio, ¿sí? Y señalo de que la manzana es una fruta, para que finalmente yo pueda tener una conclusión mucho más compleja, y eso ya es razonar. Si toda manzana es una fruta, entonces algunas también lo son. Siguiendo con el ejemplo de la policía, yo podría decir entonces, ¿sí? Que mi juicio inmediato es de que la policía es una institución corrupta del Estado. Pero razonando diría, ¿sí? Si bien es cierto, la policía como institución es corrupta, puedo señalar de que no todos los policías son corruptos, o no todos los policías son malos. Existe gente que hace su trabajo, que son personas íntegras, a carta cabal. Eso ya es razonamiento, ¿ok? Repito, entonces, cuando hablamos de funciones del pensamiento, ¿sí? Hablamos de esas formas de pensar. Primero conceptuamos, después emitimos juicios, juzgamos, para que finalmente razonemos. Hasta ese nivel, chicos, debemos de llegar. Antes de juzgar y juzgar, debemos de razonar también. Finalmente, este tema del pensamiento concluye tomando en cuenta a este autor que les mencioné al principio, a Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo suizo, ¿sí? Científico que ha sido quizás uno de los más notables, ¿sí? Científicos a la hora de hablar de cómo el pensamiento ha ido evolucionando, ¿sí? De cómo el pensamiento ha ido evolucionando etapa tras etapa, desde que nace el ser humano hasta que fallece. Entonces, Jean Piaget, ¿sí? Dentro de su teoría del desarrollo cognitivo, establece, ¿sí? Procesos esenciales a la hora del aprendizaje. Son dos procesos esenciales para el aprendizaje: la asimilación y la acomodación. ¿En qué consiste la asimilación? Se dice que es la incorporación de nuevos objetos o experiencias a esquemas ya existentes. Dicho de otra manera, asimilar es recibir una información y que nuestro cerebro lo que hace es recepcionarla y relacionarla con la información que ya había anteriormente. Esto permite aprendizajes. Esto permite que el ser humano aprenda. Eso es la asimilación. Información nueva que se integra con la información que ya existe. Y a partir de ahí emitir juicios, conclusiones, razonamientos, en términos generales, generar aprendizajes. El otro proceso se denomina acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? Consiste en la modificación de los esquemas iniciales. ¿Para qué? Para resolver problemas que surgen como consecuencias de nuevas experiencias dentro del ambiente. La acomodación, chicos, nos permite, ¿sí?, tener pensamientos en diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí?, cada uno ajustándose a la necesidad en la que está. Por ejemplo, ¿sí?, no es lo mismo, miren, no es lo mismo tener problemas a los 6 años, ¿sí?, porque a los 6 años, de acuerdo a tu razonamiento, solucionas tus problemas, de acuerdo a tu edad, ¿sí? Pero va pasando el tiempo, tú vas teniendo más edad y la acomodación como proceso de aprendizaje te permite, ¿sí?,
ante el mismo problema que tenías a los 6 años, ¿sí? Darle otra óptica a los 10, ¿sí? Afrontarlo de otra manera. Aquí suma mucho tu experiencia, aquí suma mucho el entorno en el que vives también, ¿ok? Entonces la acomodación es esa modificación de los esquemas iniciales para resolver problemas que surgen de determinadas situaciones, independientemente del lugar donde tú vivas, ¿no? Como experiencia nueva. La asimilación, repito, es la incorporación de nuevos objetos integrándose a las informaciones ya existentes. La acomodación es la modificación de esos esquemas iniciales para resolver situaciones nuevas. Esto va a depender mucho de la edad que el ser humano tenga y el entorno en el que se desarrolle. Entonces, Jean Piaget, dentro de su teoría del desarrollo cognitivo, establece 4 etapas. ¿Sí? Dijimos, de 0 a 2 años es la etapa sensorio-motor, de 2 a 7 años es la etapa preoperacional, de 7 a 11 años se denomina operaciones concretas, y de 11 años a más se denominan operaciones formales. Cada etapa tiene sus propias características. Jean Piaget lo que hace es establecer esas características en un rango de edades para que puedan ser estudiados y analizados de la mejor manera. De 0 a 2 años se denomina sensorio-motor y básicamente la forma de aprender del ser humano tiene que ver con el control de los movimientos y cómo estos movimientos corporales generan aprendizajes. Vemos a un bebé en la imagen. Este bebé tiene una sonaja en su mano izquierda y el sonido de esa sonaja, el color de esa sonaja, ¿sí? El olor de esa sonaja, la textura de esa sonaja en sus manos, a ese bebé le generan un aprendizaje, ¿sí? Por eso se denomina sensorio motor, sensorio de sentidos, de nuestros órganos sensoriales, y motor, como estos órganos sensoriales pueden, a partir de detectar un estímulo, pueden generar movimientos en el ser humano, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan de que de 0 a 2 años, el desarrollo cognitivo está muy ligado al movimiento, al control, ¿sí?, del cuerpo, a partir de las respuestas a diferentes estímulos. De 2 a 7 años se denomina preoperacional. Aquí el pensamiento ya tiene que ver con el desarrollo de habilidades verbales, porque todo inicia ya con el lenguaje. A los 2 años es probable de que ese niño o esa niña ya estén dando sus palabras, ¿no? Sus primeras palabras, ya estén hablando, ¿sí?, utilizando un lenguaje lingüístico, ¿no? Quiere decir de que ya se comunica, ya la persona quien lo cuida a este niño ya entiende lo que quiere decir. Entonces, se denomina etapa preoperacional porque es la etapa previa, ¿sí?, al uso del pensamiento abstracto. Básicamente de 2 a 7 años es un pensamiento simbólico, es un pensamiento donde el juego es muy importante, ¿no? El niño y la niña prácticamente juegan todo el día y todos los días, hacen las tareas jugando, comen jugando, ¿sí?, dentro de su juego, ¿sí? Su juego busca descubrir el mundo, descubrir su realidad, conocerse y conocer a los demás. Esa es la etapa preoperacional. Desde los 7 hasta los 11 años denominamos operaciones concretas, porque aquí ya inicia el pensamiento abstracto. Un niño de 7 años en adelante es un niño que ya cuestiona las respuestas que papá y mamá le pudieron haber brindado con respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo,
cómo vienen los niños al mundo, ¿no? Cómo vienen los hijos al mundo. Antes de los 7 años, un niño y una niña le creen a su papá de que los hijos vienen gracias a las cigüeñas. Pero a partir de los 7 años, según Jean Piaget, ya este niño se cuestiona, oye, ¿será cierto todo lo que me ha dicho mi papá con respecto a las cigüeñas y a los hijos? Miren, a partir de los 7 años ya empieza este cuestionamiento y el pensamiento ya tiene una apertura a lo lógico, a un razonamiento más deductivo, inductivo incluso. Es el inicio entonces el de las operaciones concretas. Desde los 11 años a más ya es la última etapa en la cual estamos nosotros, ¿no? Actualmente. Se denominan operaciones formales. Según Jean Piaget, esta es la etapa donde se alcanza el desarrollo, ¿sí?, pleno de las habilidades sistemáticas, de las habilidades lógicas. Aquí resolver un ejercicio matemático ya tiene sentido, ya tiene un porqué. Si hacemos un experimento y le decimos a un niño, ¿sí?, del por qué tiene que resolver una tarea de matemática, por ejemplo, ¿sí?, y si es importante en su vida, no lo va a creer, no lo entiende, ¿no? A partir de los 11 años, ya el niño y la niña ya deja de ser niño y deja de ser niña y empiezan una nueva etapa en sus vidas, no solo desde lo físico, sino también desde lo mental. Ya las complejidades de la vida forman parte de ese ser humano y requiere, ¿sí?, un pensamiento de ese carácter, ¿no?, de esa magnitud sistemática, lógica, que siguen procesos, que siguen pasos, donde se resuelven los problemas. A esa etapa le denominamos etapa de las operaciones formales. Hasta aquí, chicos, pensamiento. He preparado 5 preguntas para poder resolver. A ver, tienen ahí algunos minutos, 2 minutos para resolver este cuestionario. Muy bien. A ver, ¿qué marcaron en la una? Dice, si decimos que la mortalidad es algo común a todos los seres vivos, ¿qué operación mental estamos efectuando? Dos, pensar que a diferencia de los insectos que tienen 6 patas, los arácnidos tienen 8. Es hacer uso de la operación mental. 3, es la operación mental por medio del cual efectuamos una división mental del todo en partes, cualidades, relaciones, etapas. 4, el pensamiento por su coherencia se clasifica en. Y 5, si Bastian para resolver un problema usa un conjunto de pasos conocidos, uno tras otro, decimos entonces que hace uso de su pensamiento. Comparen sus resultados.
Muy bien, chicos. Hasta aquí, pensamiento. Tengo un video para ustedes. Este video nos va a ayudar a reflexionar cuál es el tipo de pensamiento que yo debo de mantener. ¿Okay? Este video está muy relacionado también con el que vamos a ver a continuación. Así que es una seguidilla. Por favor, presten atención y me avisan si es que se logra escuchar con claridad y si es que no, también me avisan, por favor. Cuando comiences a explorar el poder del pensamiento positivo, te darás cuenta del increíble impacto que puede tener en tu vida. Al reconfigurar tu mente con un punto de vista más... Chicos, ¿se logra escuchar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Presten mucha atención, ¿sí? Pensamiento positivo. Cuando comiences a explorar el poder del pensamiento positivo, te darás cuenta del increíble impacto que puede tener en tu vida. Al reconfigurar tu mente con un punto de vista más positivo, empiezas a sentir una renovada motivación por lo que estás haciendo hoy en día, pero también un deseo de seguir trabajando para lograr tus objetivos futuros. El pensamiento positivo tiene la capacidad de transformar tu calidad de vida y cambiar por completo la forma en cómo te relacionas con tu realidad. En este video te presentaré un resumen del libro El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, en donde podrás entender cómo ser más positivo y también descubrir cómo esta nueva actitud puede empujarte a seguir mejorando, incluso cuando la gente a tu alrededor es miserable y cínica. Tú puedes construir la vida que verdaderamente quieres vivir. El pensamiento positivo será una gran herramienta para conseguir ese objetivo. Relájate y prepárate para entender cómo adaptar tu mente a una corriente más positiva. Quiero introducir este video con un simple concepto. Gran parte de nuestra felicidad o nuestra miseria dependen de nuestra disposición y no de las circunstancias. Lo que tienes que preguntarte en este preciso momento es: 1. ¿Qué circunstancias te presenta la vida actualmente? Y 2. ¿Cómo estás respondiendo a estas circunstancias? Analizando estas dos respuestas, puedes darte cuenta de tu situación actual. Si hoy en día tus circunstancias están llenas de elementos negativos, por ejemplo, viendo en las noticias que constantemente algo malo está pasando, rodeado de personas tóxicas que te llevan a la mediocridad, o escapando a tus responsabilidades con distracciones dañinas para tu crecimiento, es tiempo de darte cuenta que el modo en el que tratas estas circunstancias te está desviando de tu verdadera felicidad. El pensamiento positivo te ayudará a transformar tu perspectiva, al desarrollar la habilidad de observar los elementos positivos que están escondidos en las circunstancias negativas y ver la grandeza que se esconde atrás del sufrimiento. Serás capaz de cambiar de paradigma. Tu disposición estará inclinada hacia un camino mucho más optimista y serás acompañado de un sentimiento mucho más positivo. Algo que sin duda hay que reconocer es que la vida es complicada. Cuando comenzamos a madurar nos damos cuenta de que la vida no es fácil. Está llena de complicaciones y obstáculos que dificultan nuestra felicidad. Cuando éramos niños, el mundo parecía mágico y lleno de potencial. Sin embargo, comenzamos a crecer y la vida parece ser más oscura. Muchas personas que han encontrado sufrimiento en sus vidas se han vuelto amargadas y pesimistas. Les es muy difícil encontrar esperanza en la vida. Y todos sus días parecen estar acompañados de un ambiente gris y nublado. Estas personas se han convertido en víctimas de sus pensamientos negativos. La transformación comienza cuando te das cuenta de que la situación actual puede cambiar, de que es posible pasar de víctima a creador, y de que solo tú eres responsable de tus pensamientos y de tus acciones. Cuando yo logré entender esto, pude acceder al poder transformador del pensamiento positivo. Tú eres el creador de tus pensamientos. Entre más consciente seas del contenido de tu mente, más fácil podrás transformar todas las consecuencias negativas en pensamientos positivos que alimenten tu mente y te guíen con mucha más claridad. Las personas más positivas que conozco actualmente son personas que han experimentado el dolor que acompaña el aprendizaje. El poder transformar todo lo negativo que te ocurra en pensamientos positivos de esperanza te ayudará a crear una disposición que soporte y resista a todas las adversidades que te presente la vida. La primera lección para desarrollar el pensamiento positivo es entender que tu actitud determina tu vida. Las circunstancias que te envuelven son reales. Y claro, hay problemas que pueden parecer muy difíciles de resolver. Una enfermedad, una deuda o un corazón roto pueden significar muchas emociones y pensamientos negativos. Sin embargo, hay una verdad muy importante que tienes que entender. Tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar a todos esos problemas. No depende de nadie más que de ti mismo el elegir cómo vas a comportarte. No vas a solucionar esos problemas en un segundo, simplemente queriendo eliminarlos. Pero lo que sí puedes hacer es enfrentarte a ellos de manera voluntaria, con la actitud de que tú decides cómo afrontarlos.
Toda tu realidad está ligada a la manera en la que piensas. Por ejemplo, si hoy te levantas, sales de tu casa y un coche distraído casi te golpea, pero frena al último segundo, puedes tomar esto de dos maneras. De forma negativa, es decir que todo el día vas a estar lamentándote del accidente, sufriendo porque casi mueres y teniendo mucho miedo de lo que te pueda pasar. O por el contrario, de forma positiva, es decir, apreciando el milagro que es la vida, disfrutando cada momento que tienes y agradeciendo por cada segundo de tu existencia. Los dos caminos están disponibles. Depende de ti elegir cuál quieres recorrer. Si eres capaz de elegir la actitud positiva, permitirás que toda tu realidad se mueva hacia un lugar mucho más positivo. La segunda lección para desarrollar el pensamiento positivo es visualizar tus grandes objetivos. El talento y la voluntad no lo es todo. También la confianza en ti mismo es importante. Existe un problema fundamental que afecta a la gente pesimista. Al sentirse inferior, actúan de manera inferior. El estado mental que tengas antes de cada situación será clave para el modo en el que actuarás. Tenemos que entender que hay un concepto llamado la profecía autocumplida. Esto quiere decir que si crees que vas a fallar antes de hacer algo, lo más seguro es que falles al hacerlo, porque tu mente se estaba preparando para fallar. Piensa en una entrevista de trabajo. Si crees que no estás preparado, que te van a rechazar y que no tienes ninguna posibilidad de hacer una buena labor, probablemente te vayas a comportar de tal manera que arruines la entrevista. Te autosabotearás para que se cumpla lo que previamente estabas esperando. Y lo peor aún, cuando eso pase, recibirás una confirmación de que tu pensamiento negativo era correcto y seguirás confiando en ese factor negativo en el futuro. Lo que tienes que hacer en este caso es cambiar tu forma de pensar. Voluntariamente, comienza a generar pensamientos positivos de confianza y reconoce que tú tienes algo que aportar en cualquier situación. En este libro, el autor sugiere que hagas el siguiente ejercicio. Cada mañana, siéntate en tu cuarto y con los ojos cerrados, visualiza cómo quieres que sea tu vida en 6 meses. Visualízalo a detalle. ¿Qué objetivos deseas conseguir? ¿Qué tipo de personas quieres que te acompañen? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Ahora contrasta todo eso y piensa en los obstáculos que te separan de esos objetivos. Esto se llama la técnica del contraste y te ayudará a cambiar tu comportamiento. Al estar consciente de los obstáculos, podrás actuar de manera más clara y precisa. La tercera lección para desarrollar el pensamiento positivo es imaginar una vida sin preocupaciones. Vivimos en un mundo lleno de estimulación. Nuestra mente no fue diseñada para el actual ritmo de vida que la cultura nos presenta. Las preocupaciones son la principal fuente de estrés. Y de manera muy común, este nos lleva a múltiples problemas. Comer mal y de manera desmesurada, tomar alcohol para distraerse, o incluso a situaciones médicas, como por ejemplo, problemas cardiovasculares o dolores de cabeza. Las preocupaciones acaban por destruir tu calidad de vida. Así que cuando te sea posible, comienza a eliminarlas. Aquí te voy a presentar un ejercicio que te ayudará a establecer una mejor relación con tus pensamientos y te dará una estabilidad mental para afrontar la vida con mucha más tranquilidad. Todos los días, antes de dormir, cierra los ojos e imagina el futuro. Imagina tu vida en los próximos 3 meses. Y luego imagina que vives libre de las preocupaciones que actualmente te acechan. Trata de visualizar de la manera más clara posible una vida libre de todo lo que cargas, libre de tus miedos, libre de tus ansiedades y en general libre de todo lo negativo que afecta tu vida actualmente. Imagina esa libertad a detalle. Contempla durante unos minutos esa nueva vida en donde las preocupaciones actuales ya no existen. Después de esto, abre los ojos y experimentarás mucha mayor paz y tranquilidad. Si ayuda a relajarte, te recomiendo ponerte audífonos y escuchar música muy tranquila que te acompañe durante este ejercicio. Esto te ayudará a aliviar tu mente de todas sus preocupaciones y podrás dormir y descansar de manera más profunda. Permite que la paz que sientes después del ejercicio te acompañe durante la noche y notarás al despertar que tu perspectiva se vuelve mucho más positiva. En lo personal, he podido experimentar un gran beneficio al entender el poder del pensamiento positivo. Ojo, no te confundas. Por más magníficos que parezcan los efectos de estas lecciones, para realizar tus sueños vas a necesitar mucho más que los pensamientos positivos. Sin embargo, contar con esta herramienta hará mucho más sencillo tu camino. Para terminar, te recuerdo las 3 lecciones de este libro. Lo primero es entender que tu actitud determina tu vida. A pesar de las circunstancias que afrontas todos los días, tú eliges si quieres recorrer el camino positivo o el camino negativo. Lo segundo es visualizar tus grandes objetivos. Aprende a construir una visión llena de tus mayores sueños y luego analiza los obstáculos que se te presentarán. Y lo tercero es imaginar una vida sin preocupaciones. Al entender mejor tus pensamientos, podrás dejar ir las tormentas mentales que afectan tu calidad de vida e imaginar un futuro con mucha más paz y tranquilidad. Estos 3 puntos serán fundamentales para cambiar el paradigma negativo y transformarlo en un paradigma positivo. Toma en cuenta que tú eres el único responsable de dirigir tu vida, así que comienza a orientarla con una actitud más positiva.
Chicos, ¿qué tal el videíto? Interesante, ¿verdad? El pensamiento positivo, entonces, es un pensamiento que no viene de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso, es una formación. Hay estrategias en el Internet, hay diversas estrategias que se pueden utilizar y de manera fácil que se pueden practicar, ¿no? Aquí el pensamiento positivo tiene 3 pilares, ¿no? La actitud, visualizar e imaginar una vida más saludable, una vida sin preocupaciones, ¿no? Si les ha interesado, yo les voy a pasar el link del enlace para que lo puedan ver con más detenimiento, lo puedan analizar mejor y hacer parte de su vida. ¿Ok? Entonces el pensamiento se expresa a través del lenguaje. ¿Sí? Todo pensamiento se expresa a través del lenguaje. Hoy vamos a ver también que el lenguaje es un sistema de signos verbales que operan como códigos de representación y o comunicación. ¿Cuál es el fin del lenguaje? ¿Cuál es el objetivo principal del lenguaje? Comunicarnos. Este lenguaje permite entonces la comunicación de sentimientos, de ideas, de emociones, de normas e información en general. ¿Okay? Repito, el pensamiento se expresa a través del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema de signos verbales que operan como códigos de representación y o comunicación. ¿Sí? El lenguaje permite entonces la comunicación de sentimientos, ideas, emociones, normas e información en general. Profesor, solamente el lenguaje es a través de signos verbales. Vamos a darnos cuenta que no, también hay un lenguaje no verbal, ¿sí? Que es un lenguaje gestual, que eso también tiene su propia codificación. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Sí? Entre otras, funciones argumentativas, regulatorias, semióticas y comunicacionales. Cuando decimos argumentativas, hacen referencia a ese lenguaje que articula la relación del sujeto con el mundo de la cultura. ¿Sí? Esto implica que a través del lenguaje nosotros podemos fundamentar un hecho histórico, un hecho vivencial, un hecho personal, fundamentarlo, ¿sí? Tener un sustento para poder desarrollarlo, para poder comentarlo. Esto forma parte entonces de un mundo cultural. La función del lenguaje también es regulatoria porque permite el control voluntario en cuanto a la acción del lenguaje. Es el ser humano, ¿sí?, que decide cuándo articular su lenguaje y cuándo no. Decide cuándo emitir señales, signos y cuándo no. ¿Okay? Función también semiótica. Esta función semiótica hace referencia al proceso de articulación entre los componentes figurativos, a estos se les llama significantes, y las acciones que tienen el nombre de significados. Vamos a cumplir entonces la función semiótica cuando existe esta articulación entre el significante y el significado. Ustedes que dominan lenguaje, ¿sí?, conocen más de estos temas. Y la última función se denomina función comunicacional. Y esta función comunicacional hace referencia a los componentes del acto comunicativo, ¿sí? Y esto permite que se pueda interrelacionar y socializar. ¿Okay? Aquí ya es la función principal del lenguaje, ¿no? La comunicación. ¿Qué nos permite la comunicación? Interrelacionarnos y, en términos generales, socializar. Dentro de la función comunicacional del lenguaje, podemos darle un enfoque psicológico. Y este enfoque psicológico hace referencia, ¿sí?, a la evolución del ser humano. En sus distintas etapas se dice que hay una comunicación poética cuando el adolescente ya tiene un dominio en la producción de los mensajes
y utiliza mensajes alternativos para transmitir algo. Y este mensaje alternativo goza, ¿sí?, de un contexto estético. Por eso se denomina comunicación poética, ¿no? Es fácil ver a adolescentes escribir cartas. Hoy en día, escribir en el WhatsApp o en el Facebook, estados donde demuestran toda su poesía, ¿no? Comunicación poética. La comunicación metalingüística está relacionada con el código, ¿sí? Está muy relacionada con el código. Ejemplo, el niño empieza a tener la capacidad de ser consciente de las unidades lingüísticas, de los fonemas, de los vocablos, e ingresa al lenguaje escrito. Y probablemente tenga 3 años o 4 años cuando ya empieza a ser consciente de lo que está escribiendo. Aquí la relación es con el código. También tenemos la comunicación apelativa, y aquí se relaciona la comunicación con el receptor. Ejemplo, el infante busca, ¿sí?, que otras personas hagan algo por él, ¿no? Porque este infante quiere comer, quiere beber, quiere hacer sus necesidades. Y lo que hace es requerirle, solicitarle a esa persona que lo ayude, ¿no? Puede utilizar el llanto como un lenguaje, puede utilizar señas, puede apuntar con el dedo, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, se da la comunicación apelativa, la relación es con el receptor. También tenemos la comunicación expresiva. Aquí la relación que se establece es con el emisor. Ejemplo, el infante es capaz de manifestar sus estados emocionales y todo lo que vivencia, ¿sí? Ustedes saben, chicos, que los infantes, si están bien, lo hacen notar, se ríen, se divierten, y cuando están mal también, no hay término medio en ellos. Entonces existe esta comunicación expresiva, ¿no? Cuando uno quiere transmitir lo que está vivenciando emocionalmente. También tenemos la comunicación representativa, que está relacionada con el contexto. Ejemplo, ¿no? El infante identifica características o intenta identificar características en el contexto en el que se encuentra. A eso denominamos comunicación representativa. Finalmente tenemos la comunicación fática. La comunicación fática es la que resalta el papel del canal, ¿sí? Ejemplo, el sujeto de 0 a 2 años. Aplica este lenguaje en un sentido lúdico y afectivo, utilizando el llanto, ¿no? El llanto es el canal que le va a permitir, ¿sí?, resaltar o señalar todo lo que le está pasando. El llanto es el canal que le va a permitir a este infante, ¿sí?, describir la situación emocional en la que se encuentra. Comunicación fática. Hasta ahí, psicológicamente, ¿sí?, hemos visto un enfoque de la comunicación en el lenguaje. Esto ya ustedes lo conocen, esta es una lámina muy conocida y tiene que ver con las áreas anatomofisiológicas del lenguaje. Hemos mencionado el área de Broca, que es el área o es la sección del cerebro humano que se involucra en la producción del habla, en el procesamiento del lenguaje y la comprensión de la misma. Tenemos el área de Wernicke, ¿sí?, que es el área que forma parte del cerebro humano situado en la corteza cerebral, en la mitad posterior de la primera circunvolución temporal izquierda. ¿De qué se encarga el área de Wernicke? Fundamentalmente se encarga de la decodificación auditiva del área lingüística. ¿Sí? Ojo, en el examen suelen venir mucho, chicos, tomen en cuenta esto, mucho sobre bases biológicas del comportamiento humano. Y a la hora del lenguaje tenemos estas dos áreas. Ambas se ubican en el hemisferio izquierdo.
¿ok? El área de Wernicke y el área de Broca. El área de Broca, comprensión y procesamiento del habla, procesamiento del lenguaje, y el área de Wernicke, ¿sí? Decodificación auditiva. Esto le permite al ser humano la comprensión de palabras y la discriminación de sonidos. Dijimos de que el lenguaje puede ser no verbal y también puede ser verbal, ¿sí? El lenguaje no verbal representa casi el 75%, ¿sí?, del lenguaje que utiliza el ser humano, el lenguaje no verbal, y es el lenguaje de gestos, ¿no? Es el lenguaje de gestos, de la posición corporal, de la mirada. Repito, el lenguaje que más utiliza el ser humano para comunicarse es el lenguaje no verbal, ¿sí? Pero, profe, ¿es cierto esto? Claro, una imagen vale más que 1000 palabras. Es una frase que refleja la utilización del tipo de lenguaje a la hora de comunicarnos. ¿Okay? Y en el lenguaje verbal tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Finalmente, vamos a ver que dentro del desarrollo del lenguaje hay también un proceso. Y el proceso inicial se denomina lenguaje prelingüístico. Es un lenguaje caracterizado por el llanto, ¿sí?, por el balbuceo, probablemente hasta los 18 meses de edad. A partir de los 18 meses ya viene el lenguaje lingüístico. Ya ese infante ya empieza a otorgarle un concepto a la realidad, emite palabras, ¿sí? Y poco a poco, paulatinamente, como parte de este proceso, su lenguaje se va volviendo más racional, más hipotético y lógico. Y a ese lenguaje se le denomina lenguaje postlingüístico. Es el lenguaje que utilizamos nosotros para comunicarnos en estos momentos. ¿Ok? Entonces, dentro del desarrollo del lenguaje tenemos 3 fases: una fase prelingüística, una fase lingüística y una fase postlingüística. Aquí hay un cuestionario, chicos. Vamos a resolverlo. Dice, la función del lenguaje, que consiste en articular los significantes y los significados, se denomina función semiótica. 2. Es la sección del cerebro humano involucrado en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. Estamos hablando del área de Broca. 3. Cuando el infante es capaz de manifestar sus estados emocionales y todo lo que vivencia, alude a la función comunicacional que se denomina expresiva. 4. Es el lenguaje que utilizan los sordomudos a través del movimiento de las manos o haciendo uso de la expresión corporal. Y número 5, su papel fundamental radica en la decodificación auditiva del área lingüística. Estamos hablando del área de Wernicke. Tomen en cuenta, chicos, este cuestionario, realicen su banco de preguntas y respuestas y les va a servir de mucho. Quiero terminar ya la clase con esta frase. Esta frase de la semana dice así: no se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos, ¿sí?, para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel hombre que por temor a equivocarse no actúa. Repito, no se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel hombre que por temor a equivocarse no actúa. Chicos, utilicemos nuestro pensamiento divergente también. Desarrollemos habilidades que nos permitan tener actitudes positivas. Desarrollemos estrategias para poder visualizar un mejor camino, un mejor proyecto de vida. Y mejoremos nuestra vida, ¿no? Teniendo un pensamiento sin preocupaciones. A la hora de comunicarnos, utilicemos un lenguaje correcto. Podemos utilizar el lenguaje verbal y también el lenguaje no verbal.
Que les vaya muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen miércoles, un feliz miércoles. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, profe.